experiencia del anciano al que ignoramos. Vive fe en esa herida del enfermo al que olvidamos. Vive fe en quien por hambre se alimenta de sus sueños. Bienvenidos sean a su programa semanal Vive Fe, hoy transmitiendo desde la Rectoría Santo Domingo, y estoy muy contento, muy honrado y muy agradecido por estar compartiendo este programa con uno de los cantautores católicos pues más reconocidos, con más trayectoria y que hoy tenemos la dicha de tener con nosotros. Él es Luis Alfredo Díaz. ¿Cómo estás, Luis Alfredo? Muchas gracias, muchas gracias. Un placer saludarte, pues ya tengo el gusto de conocerte hace un tiempo, pero ahora tenemos la dicha de que nos acompañes en estas tierras cachanillas y pues este programa lo queremos dedicar para conocerte, conocer más de tu trayectoria, de tu vida y sobre todo de todo lo que nos transmites a través de tus cantos tan conocidos, tan populares, ese mensaje que nos tienes de parte del Señor. Pues primero, háblanos de tu vida, de dónde vienes, dónde naciste y cómo empezaste en esta aventura musical. Bueno, yo he nacido en Uruguay, en Sudamérica, pero a los 17 años me fui a Europa y ya me quedé allá. Viví en el norte de Europa, en Finlandia, he vivido también en Inglaterra, pero he vivido la mayoría de mi tiempo en España y allí me casé con una catalana y tenemos 2 hijos. Montserrat es mi esposa y Alex y Carlota nuestros hijos. Y viajando muchísimo, constantemente por todo el mundo, prácticamente 15 días al mes estoy fuera de casa en giras por América Latina, Estados Unidos o Europa. O sea que te consideras más español. A estas alturas, sí, por más que me pese, ¿verdad? Pues ahí vives, ¿no? Sí, no solo por eso, porque cada vez que vuelvo a América, bueno, yo me considero más latinoamericano en el sentido de que cuando estoy por estas tierras siento que es mi tierra. Pero ya no tanto Uruguay, sino toda la latinidad, ¿verdad? Así es. Me siento muy, muy a gusto en estas tierras y se me expande el corazón, o sea que no es tanto Uruguay. Pero cuando voy a Uruguay, cada vez más siento que no es mi tierra, en el sentido de que prácticamente he vivido toda mi vida en Europa y en España específicamente, ¿no? Y me da rabia porque yo quisiera sentirme más así, más uruguayo, okay. Pero no es verdad, no es verdad. Mira, las raíces de uno, aunque uno haya vivido pocos años, están ahí tan fuertes que no se pueden quitar de ninguna manera. Entonces yo soy uruguayo en el fondo, latinoamericano, universal. Digamos que eres latinoamericano, para que todos quedemos contentos. Sí, pero con ese acento de gallego, ¿viste? No puedes decir que no eres español. Bueno, Luis Alfredo, pues mira, es muchísimo lo que podemos hablar. Ajá. De tu trayectoria. Estamos hablando de más o menos unas 30 producciones. 40 producciones discográficas, además eres productor de la casa productora La Raíz. Ajá. Eres el promotor de uno de los eventos católicos de habla hispana, pues yo creo que el más importante a nivel mundial, como es el Multifestival David, que se realiza en España, y podría hablar de infinidad de cosas de trayecto que tú tienes, pero yo quisiera que conociéramos desde el origen. ¿Cómo empieza en ti ese deseo por la música? Y en particular, lo digo sinceramente, eres además un extraordinario cantante y músico, pudiéndote dedicar a la música en general, digamos, a la música comercial. Ajá. No es fácil, y lo digo por experiencia, adentrarse uno a la música católica. Ajá. ¿Cómo empieza todo este proyecto? ¿Desde cuándo la música y después la música católica? Bueno, mira, desde muy jovencito, a los 15 años, grabé mi primer disco. A partir de ahí fui grabando varios. Grabé el primer disco de música carismática que se hizo en español, que este año justamente cumplimos 40 años. El primer disco se llamó Ven Espíritu Santo, donde había canciones muy clásicas, ¿no? Que se han cantado en la iglesia desde siempre. Yo no soy nada, canta aleluya al Señor, qué Señor, busca primero el reino de Dios. Yo no sabía que esos eran tuyos, los canto mucho. La mayoría de las canciones mías, la mayoría de la gente no las conoce, no conoce que soy el autor de ellas, ¿no? Pero porque se hacen famosas sin poner el nombre de la persona.
Y esto es lo que ha pasado en muchas de mis canciones. En fin, el caso es que me vine a Europa a los 17 años, viví en el norte de Europa, luego me afinqué en España. La pintura era lo mío, yo había estudiado pintura y seguí trabajando en el tema de bellas artes. Para mí es mi primer amor, la imagen. ¿Pintura al óleo? óleo? Todo el mundo de la pintura, sí, es la pintura, el dibujo, el diseño, collage, todo el material visual, ¿verdad? Y pero me he dedicado mucho más a la producción musical, como productor. O sea, que yo, mi dilema no era tanto dedicarme a la música secular o religiosa, sino dedicarme a una carrera audiovisual en el mundo secular. Okay. Pero finalmente decidí hacer una apuesta por la fe, porque veía que la música era una manera de llegar a la juventud, sobre todo, que es un idioma pues muy privilegiado para comunicarse con los jóvenes, y entonces he estado componiendo, grabando discos, más de 40 discos, 43 discos en este momento propios, de mis propias canciones, y luego como productor, pues más de 300 discos como productor de otra gente. Y en los últimos años cada vez haciendo más producciones audiovisuales, para distintos canales de televisión, etcétera, Testigos, etcétera. Que es... Y musicales, como Testigos, que se han realizado en Australia, en Japón, en muchos países, en Alemania, en muchísimos países se sigue realizando. Se hizo aquí en México, aquí en Mexicali, por cierto, hace unos años, se está preparando en el DF ahora mismo. Hay una cantidad de posibilidades, la nueva evangelización permite un montón de posibilidades, ¿no?, relacionadas con el arte y la comunicación. Lo que hay que tener pues, es energía y tiempo. Yo antes decía, lo que hay que tener es plata. A estas alturas no es que tengamos plata, es que no tenemos tiempo. O sea que el peor problema es que no nos da tiempo para tanta cosa, ¿no? Es que eres un hombre muy creativo realmente y eso se nota. Pues vamos a ir a un breve corte comercial y vamos a regresar hablando con el cantautor Luis Alfredo Díaz. Regresamos con ustedes. Que agrada a Dios de mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.
transforma mi vida. Dame. RM Advisors Ediciones lo invitan a que adquiera su nueva obra titulada Sociedades Mutualistas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y Licenciado Daniel Ibarra Ponce. En esta obra los autores realizan un análisis de la sociedad mutualista bajo la óptica de las regulaciones vigentes de algunos estados de la República Mexicana para conocer las virtudes y los alcances de la constitución de este tipo de asociaciones. Adquiera este libro ahora mismo llamando al teléfono 582-6060. Incluye comentarios de alta planeación fiscal, reflexiones sobre economías de opción de los maestros Reyes Mora y Reyes Corona. Una obra más de RM Advisors Ediciones. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Estamos con el cantautor Luis Alfredo Díaz, que nos visita y recién llegado desde España, y acabamos de escuchar uno de sus tantos cantos, un canto muy hermoso titulado Lo que agrada a Dios. Y estábamos hablando ahorita, Luis Alfredo, de pues que lo que te hace falta sin duda es tiempo para todo lo que el Señor te permite hacer. Sí. Cuando tú empiezas, me llama la atención que dijiste a los 15 años grabas tu primer disco. Ajá. ¿Cuándo empezaste a tocar? Empezaste a tocar desde muy pequeño, entonces. Muy pequeñito aprendí a tocar guitarra. Tuve la suerte de aprender con un profesor en Uruguay excelente, Abel Carlevaros, uno de los mejores pedagogos que ha habido sobre guitarra en Latinoamérica. Yo creo que el Señor permitió muchas cosas que tú dirías son como casualidades, pero casualidades con un sentido que han pasado en mi vida. En este caso, pues haber conocido a un profesor magnífico. No pasé mucho tiempo con él, pero fue suficiente. Y a partir de ahí, pues ya comencé a componer canciones. Y grabé pues mi primer disco inmediatamente, que fue 4 canciones, en un disco de 4 canciones que se hacía antes. Y pues a partir de ahí pues ya seguí componiendo y cantando y así. Estamos hablando de cuántos cantos habrás compuesto en tu vida. Fíjate, solamente los 43 discos propios a una media de 12 canciones, estás hablando de más de 500 propios, míos, grabados ya. Pero yo creo que habré compuesto como unos 2.000 canciones, 3.000 canciones. O sea que tenemos para muchos discos aún. Sí, son canciones que se quedan ahí. Hay un secreto, cuando tú no grabas las canciones saben que no las vas a grabar y no salen. Okay. Y no salen. En cambio, cuando tú sabes que tú estás grabando y lo que fuera, entonces sí te salen con naturalidad. Pero si no, ellas mismas dicen, ¿para qué voy a salir si no me van a grabar? Sí, okay. Uno queda como que la mente se queda de alguna manera se para la creatividad. Pero pasa con un músico, pasa con un pintor, pasa con alguien que escribe artículos o libros, ¿no? Si no editas, si no muestras lo que haces, la creatividad parece como que se te muere un poquito. Se necesita el feedback de la gente, la reacción, que la gente le guste, que la gente lo critique, ¿no? que tú veas que aportas algo con lo que haces, ¿no? Claro, porque a fin de cuentas es también arte, ¿no? Digo, es evangelización, pero sí, no deja de ser arte. Claro, ¿no? claro. Y en ese sentido, Luis Alfredo, yo imagino que tendrás infinidad de experiencias, anécdotas. ¿Cuáles serían las principales satisfacciones que has tenido tú como cantautor a lo largo de toda tu vida, en tantos conciertos, en tantos lugares, que nos quisieras compartir? Mira, constantemente se me acerca gente y me dice, esa canción tuya me ayudó. En aquel momento lo necesitaba y yo no paraba de escuchar un disco tuyo o una canción, o cada vez que iba al médico porque mi padre se estaba muriendo y yo tenía aquella canción en mi memoria. O sea, una cosa así es magnífica, ¿verdad? O sea, que una canción, algo que ha nacido en un instante y bueno, que tú lo has grabado luego y tal,
que le sirva a la gente y que sea tan importante para ellos es una cosa maravillosa, ¿verdad? Y de todos estos cantos, que son infinidad, supongo que habrá algunos que han marcado más tu vida, quizás por la satisfacción que te han traído. Algunos de los cantos que más recuerdes, que quisieras compartirnos, porque tienen a lo mejor algo especial en tu vida. Hombre, yo pienso que una de las canciones clásicas mías es Tan cerca de mí. Tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. ¿Cuándo surge ese canto que conocemos todos? Surge en un grupo de oración, unos jóvenes sentados en el suelo, yo estoy tocando la canción y de pronto viene como unas letras a mi cabeza, ¿no? Como a veces vienen las canciones de una forma que tú no lo esperas, no lo imaginas, ¿no? Y las escribí y ahí quedaron, ¿no? Y el Tan cerca de mí es importante. Baja Dios de las nubes, es una canción también, es un clásico para mucha gente. Y a estas alturas pues debe tener más de 30 años. Yo no soy nada, ni CD. Sí, no veas, ¿no? Ese surge, ¿te recuerdas en qué momento? Estábamos grabando el Ven Espíritu Santo y yo trabajo sobre esta canción, Yo no soy nada, cuando grabamos el Ven Espíritu Santo, que es el primer disco de música carismática que se hace, y preparo toda una serie de canciones y jamás imaginé que iba a tener un impacto como iba a tener, y que iba a cambiar mucho de mi vida, ¿verdad? Porque eso me iba a marcar mucho. Mi carrera iba a seguir por el mundo del cine, que era mi interés. El disco abre montones de puertas, el Espíritu Santo abre montones de puertas por todos lados, y yo dedico mucho tiempo pues a salir, a evangelizar, y he seguido toda mi vida así. Y de todas estas experiencias, Luis, ¿alguna en especial que digas, este evento en este lugar del mundo fue algo que me marcó? Hace unos años, en Roma, en la iglesia de San Pablo Extramuros, que es la más grande que existe, estaba todo lo más granado de la iglesia española, con todos los obispos y cardenales en primer plano, y yo tenía que cantar una canción que me habían pedido especialmente que yo cantara, que era una canción sobre los mártires de España. Okay. Entonces yo tenía un magnífico playback con la música, porque sabíamos que no íbamos a disponer de mucho para poner instrumentos, etcétera, etcétera. Y cuando yo voy con mi CD para colocarlo, me dicen, no, es que aquí no hay CD. En Vaticano no hay aparato reproductor de CD. Santo Dios. Entonces, y en todo caso cassette, pero no tampoco. Al menos en el templo donde íbamos a hacer. Entonces me encontré yo con eso, porque tampoco tenía yo mi guitarra, que yo no había pensado para nada, porque eso significaba amplificación de la guitarra, etcétera, etcétera. Entonces me encontré ante el hecho terrible de tener una de las audiencias más importantes que yo podía haber imaginado. A capela. A capela. Y entonces le dije a Montserrat, vamos a pensar un minuto, ¿no? Porque tenemos que decidirlo en unos minutos. Y entonces yo dije, pues voy a cantarlo a capela. Pero ¿sabes qué? Yo siento una cosa especial, le dije a Montserrat. Y cuando yo le digo esto a Montserrat, Montserrat se pone nerviosa, porque sabe que voy a decir alguna cosa extraña, algo fuera de lo normal. Ajá. Digo, yo creo que debo cantarlo a capela y descalzo. Y me dice, ¿descalzo? ¿Pero por qué descalzo? Digo, pues yo creo que esto es lo que va a significar realmente la desnudez total de decir, interpretar el tema de los mártires que fueron, digamos, descalzos al patíbulo, y de ahí salieron también a ser enterrados, pero no solo por eso, sino por la actitud de la desnudez, ¿no? Y entonces, y me dice Monse, bueno, si lo piensas así, y entonces fui descalzo, sin guitarra, ni ningún instrumento, wow, y a capela total, o sea que más no podía ir más desnudo, sin ningún lugar donde poder esconderme, ¿no? Y canté la canción con frases largas, dejando que la reverb de aquel inmenso lugar asumiera toda la fuerza, la musicalidad. Entonces tiraba una frase y dejaba que todo aquello se llenara, y otra frase y se llenaba. Fue bellísimo, y de hecho vinieron inmediatamente los obispos a felicitarme y tal, ¿no? Y yo creo que del descalzo nadie se dio cuenta, porque a estas alturas nadie había visto. Yo solamente en mi cabeza yo sabía que estaba descalzo, la gente no vio nada de ese tema, ¿no? Pero son como anécdotas, ¿no?, que hablan de dejarse llevar por la intuición también, ¿no? Y esto es importante.
y vamos a seguir conociendo acerca de todas tantas, sin duda, experiencias que tienes. Vamos a un breve corte comercial y regresamos en tu programa Vive Fe. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Estamos con Luis Alfredo Díaz, agradeciendo otra vez de nuevo el que estés con nosotros en este programa Vive Fe. Y bueno, de todo lo que Dios te ha permitido, pues ahorita hablábamos de una palabra que creo que te describe muy bien, que es creatividad. Tú nunca estás quieto, siempre estás haciendo innovaciones. ¿Qué es lo que estás haciendo en estos momentos, Luis Alfredo, con tus producciones discográficas, etcétera? A nivel de producciones, los últimos trabajos que he hecho son programas cortos, audiovisuales, para poner en internet y para poner en televisión también, que se usan en muchos canales, que son canciones y luego comentarios. O sea, yo suelo reunirme con 20, 30 personas alrededor, canto una canción y dialogo con ellas. Qué interesante. Entonces la gente dice lo que piensa de la canción, a veces meto otra vez el estribillo, vuelvo otra vez. Son unos programas que a veces duran 5 minutos, a veces duran 10, ¿no? Y acabo de terminar ahora una segunda serie de ese tipo, hice ya otra primera, con unos amigos en Uruguay. Nos fuimos a la casa de unos amigos en su sala de estar, nos sentamos y charlábamos y cantábamos canciones y hablábamos sobre las canciones. Y luego acabo de hacer otra serie ahora hace 2 semanas en Madrid, en un estudio, sobre un teólogo alemán que se llama Dietrich Bonhoeffer, que murió en la Segunda Guerra Mundial, fue un gran luchador contra todo el trabajo que se hacía por parte de los judíos de los alemanes de matar a los judíos, y él estuvo ayudando a muchos judíos a sacarlos de allá, etcétera, etcétera. Y a mí me interesaba este personaje y he compuesto canciones sobre él, y también me senté con jóvenes y dialogábamos sobre cada canción. Entonces, eso es un trabajo hecho con la idea de poder ser usado en programas de televisión, o sea que se suben y ahí están las canciones y tal. Y te voy a dejar todo este material para que cuando no tengas un videoclip pones alguna de esas canciones. No, que tengamos, lo vamos a poner, encantados de la vida. Y esto me gusta mucho, Luis, porque nos estás hablando la importancia de los nuevos medios de comunicación, sí. De que ya no es solo tener un CD y ponerlo, sino ahora es lo visual, ¿no? Lo visual es muy prioritario. Y si lo visual está bien hecho, pues tampoco se necesitan tantísimos medios, ¿verdad? Con tal de que haya creatividad. Yo siempre digo que donde hay creatividad no se necesita tanto dinero. Un poco sí, ¿verdad? Porque los equipos cuestan, los técnicos cuestan, la producción, todo eso cuesta dinero, ¿verdad? Pero es más creatividad que otra cosa. Entonces, muchas de las producciones que estoy haciendo yo últimamente pues están en base a una guitarra, unos teclados, alguna cosita de fondo, es decir, que no hay una gran inversión musical, pero que visualmente es interesante de ver, y luego el formato es interesante también. Y ahora voy a comenzar el próximo año para otro canal de televisión en España otra serie de entrevistas a conversos. Wow. Que se va a llamar Testimonios, y también es muchachos de la calle que han conocido al Señor, gente que tiene una vida a veces pues muy alejada de la fe y que ha conocido al Señor, porque creo que es importantísimo hoy en día comunicar este hecho de que es posible cambiar, de que es posible transformar la vida. Y bla 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 bla, está bien, pero la gente, si ve a una persona que ha cambiado su vida y escucha su testimonio,
no sé, claro, como que le aporta más credibilidad, ¿no? Sí, sí, y de hecho, Luis, yo quisiera precisamente preguntarte ¿qué lugar ocupa en este caso el arte? Estamos abriendo en la diócesis la pastoral de la cultura que no existía. Y me parece muy importante lo que estás diciendo. ¿Qué lugar ocupa el arte hoy en día para poder evangelizar? Claro, fundamental, porque el arte nos sensibiliza, y esto es importante, ¿verdad? Nos hace sensibles ante las cosas. Yo creo que es fundamental, y lo sabes porque lo hemos hablado muchas veces, apoyar, pastorear, acompañar a los creativos. Yo creo que la clave para que tengamos un buen arte es que acompañemos a los creativos. Y los creativos, en algún caso, harán arte religioso, pero la mayoría de los creativos no harán arte religioso. La mayoría de los creativos harán arte en general, ¿verdad? Pero ya es un valor. Pero ya es un valor importantísimo, claro, sobre todo si el arte construye, si es un arte que hace sociedad, que humaniza, ¿verdad? Porque hoy en día hay demasiado arte que deshumaniza, demasiado arte que desorienta, demasiado arte que exalta pues la violencia y valores muy tristes y muy sucios. La cultura de la muerte. La cultura de la muerte que decía Juan Pablo, ¿verdad? Entonces pienso que es importante acompañar a artistas que apuesten desde la fe, pero no necesariamente haciendo un arte religioso, también haciendo un arte religioso en algunos casos, ¿verdad? Claro. Pero sobre todo a artistas que sean capaces de producir un arte de esperanza para la sociedad, un arte que construya sociedad. Y yo pienso que si somos capaces desde la Iglesia hacer lo que siempre hemos hecho, la Iglesia ha acompañado siempre a los artistas, ha sido la mecenas en todo el arte, en toda la historia del arte. ¿Quién más mecenas que la Iglesia, verdad? Pero quizá con el tiempo pues hemos salido un poquito del centro de la sociedad, nos hemos quedado un poquito marginados y entonces nos hemos quedado a expensas, afuera. Y es muy difícil dialogar con la cultura contemporánea también porque ha tomado otros caminos, entonces parece como que estamos en lucha, nada que ver. Ok. En ese sentido, lo que estás diciendo me parece que es muy importante para las nuevas generaciones. Yo quisiera, Luis Alfredo, quizás hay muchos que nos están viendo o escuchando, creativos en todos los ámbitos, pero también, por supuesto, religiosos. Es un camino difícil, pero sí. ¿Cuál sería tu mensaje para todos aquellos que quieren aportar algo a través del arte y, por qué no, del arte religioso? Mira, yo siempre digo a los creativos que hay que tomarse en serio su trabajo. Y no puedo entender cómo unos chicos que están tocando las guitarras en la misa de 12, pues no tengan un plan de trabajo para el próximo año haber aprendido muchísimos más acordes, haber aprendido muchas más armonías, haber aprendido muchos más arreglos, etcétera, etcétera. O sea, eso es impensable. En otras iglesias hermanas pasa así. Y por eso tienen un nivel de calidad como se tiene. O sea que necesitamos tomarnos en serio nuestro trabajo. O sea, en primer lugar, estudiar, trabajar, prepararse. Segundo, pienso que es muy importante pues, integrarnos a la iglesia, a la comunidad. Uno no puede venir a hacer su trabajo y salir. Uno tiene que tener un acompañamiento pastoral. Y yo siempre hablo de que cualquier artista, cualquier creativo debe tener un acompañamiento pastoral que esté allí pues, animándole a seguir adelante en la fe. Entonces, hacer las cosas bien hechas y tener un acompañamiento pastoral me parece importante y son consejos muy básicos, digamos, para cualquiera que quiera trabajar desde dentro de la iglesia o también desde afuera, ¿verdad? Y desde la iglesia, pues, tener el corazón suficientemente abierto para entender que hay gente distinta, diferente, tener la capacidad de acoger con esa apertura a artistas y a creativos que no siempre son fáciles de ser acompañados porque el artista siempre va a su aire. Luis Alfredo, pues ha sido un verdadero honor, un verdadero placer, y no se pierdan el próximo programa porque vamos a tener un concierto en vivo con Luis Alfredo que nos hace el favor de acompañarnos. Luis Alfredo, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer, y yo me despido de todos ustedes, no sin antes recordarte, vuela, tú naciste para ser libre. Que Dios los bendiga a todos. Vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame